Ujú. Ven, ¿qué dicen? Ok, Javier Quito, ¿qué tal? Listo, empezamos entonces. Vamos a continuar con el análisis de la novela El mundo es ancho y ajeno. Con ese motivo, vamos hoy día a enfocarnos en el narrador de esta novela, recordando que el narrador es una voz enunciadora, un personaje, si quieres, virtual, creado por el autor real. El narrador entonces se convierte en una categoría de análisis de toda obra de género épico narrativo. El narrador puede adquirir características trascendentales en la obra o también podría ser simplemente un narrador que simplemente transmite una historia, ¿no? No genera mayor importancia. En el mundo Sancho y ajeno, el narrador no es tan notorio, no es tan protagonista, entre comillas, pero sí hay bastantes cosas que decir de él. Sobre los registros del habla es muy interesante, dado que, como toda novela moderna, El mundo Sancho y ajeno es una novela en la que se van a exponer normas lingüísticas diversas. Por ejemplo, en El Quijote, que es la primera gran novela moderna, esto es muy notorio en el habla de Quijote comparada con el habla de Sancho y la del narrador. Entonces ahí, ¿no? Y aparte que hay bastantes personajes de diversas extracciones sociales. Encontramos desde los rufianes y delincuentes hasta los nobles y la gente honesta de los campos. O sea, es una novela muy mosaico de su época. El mundo Sancho y ajeno tiene un poco de eso también, ¿no? Así que vamos a ver los registros del habla. Finalmente vamos a ver el tiempo que la novela maneja, cómo es que el relato construye un tiempo a partir de la historia. Vamos a ver si ese tiempo es correlativo con el tiempo de la historia o es un tiempo diferente que tiene, por ejemplo, flashbacks o tal vez momentos cíclicos o circulares. Eso vamos a verlo ahora. Bien, entonces, como pueden ver, nuestro menú hoy día, contenido, es el mundo Sancho y ajeno. Vamos a estudiar el narrador de la novela, los registros del habla, el habla del narrador no indígena, el habla de los comuneros, y el tiempo de relato y el tiempo de la historia. Espero que presten mucha atención. Estoy seguro que nos va a alcanzar el tiempo para hacer las preguntas. Ojalá que nos alcance para hacerlas todas. Pues espero que sí. Sería muy bueno para ustedes. ¿Qué pasó? A ver. ¿Te salió en el simulacro? ¿Qué te salió en el simulacro? Ah, ¿ustedes son de ciclo especial? Creo que ciclo especial ha dado. Creo que sí me dijeron. Pero ¿es correcto? ¿Ustedes son ciclo especial o ciclo ordinario? La verdad, no me acuerdo de ese detalle. Ciclo especial. Y han dado examen ayer. Qué interesante. No me han pasado las preguntas, así que no les podría ayudar mientras no las vea, ¿no? Ojalá que al final, aunque me acuerdo que por WhatsApp pasaron, a ver, déjenme revisar un momento. Si nos alcanza el tiempo también vemos eso, ¿no? Pero no es obligatorio eso en multichat, por ejemplo, ahí sí sería muy importante, ¿no? Sí me han pasado unas preguntas, pero están bien complicadas de leer. Tengo así pequeñas imágenes. Sí, ya. Sí tengo algunas de sus preguntas. Bueno, si alcanza el tiempo, ¿ya? Me hacen recordar, chicos, si alcanza el tiempo o algo, a ver si tenemos tiempo. ¿Ya? Pero en multichat sí es obligatorio que les ayuden, profesores, porque eso es para preguntas nada más. Bien, entonces empezamos. Narrador. El narrador de la novela El mundo Sancho y ajeno es un narrador típico en tercera persona y omnisciente. Este narrador fue el narrador predominante durante el siglo XIX, denominado el siglo de la novela, porque el siglo XIX es el siglo que acoge al romanticismo, que fue una
Tuvo una principal producción de novelas, sobre todo con Victor Hugo, Walter Scott, por ejemplo, o Alejandro Dumas padre, en Francia también. Y en el realismo más todavía, ¿no? El realismo del siglo XIX es un realismo muy de novela. En Francia hay grandes novelistas como Flaubert, Balzac, en Rusia está Dostoyevsky, Lev Tolstoy, en España está Benito Pérez Galdós, o José María Pereda. Entonces, en el siglo XIX fue un siglo muy dado a la novela, muchas novelas, y el narrador que predominó siempre fue el omnisciente. Pues. Es un narrador clásico, el narrador clásico del romanticismo y el realismo. ¿Ok? Así que este narrador clásico tradicional se traslada al siglo XX en el contexto literario del regionalismo hispanoamericano, dado que el regionalismo se considera una continuación del realismo de Europa en América, ¿no? Claro que utilizando otras características como el nivel alegórico o la idea de la lucha del hombre contra la naturaleza, la civilización versus la barbarie, ¿no? Que emblematiza también Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Entonces, ese narrador que no es el narrador típico del siglo XX, más bien porque en el siglo XX se da un proceso de superación de ese narrador omnisciente, ¿ok? Este narrador del siglo XIX se proyecta al siglo XX a partir de las novelas del regionalismo. Y el regionalismo, pues saben ustedes que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX y tiene una vertiente importante que es la vertiente indigenista que se desarrolla en Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, esa corriente pertenece a Ciro Alegría y El mundo es ancho y ajeno es la novela, digamos, más emblemática, más señera de estas novelas del indigenismo. Así que no te sorprenda que utilice un narrador tan clásico, tan tradicional del siglo XIX. ¿Ok? Ese narrador en tercera persona describe la interioridad de los personajes. Es un narrador tan poderoso que es como Dios. Se mete adentro de la gente, puede estar revisando la interioridad, la psicología de los personajes, ya que es un narrador pleno que puede entrar y salir como guste de los personajes o de los escenarios. Aparte muestra una perspectiva positivista, es decir, le da una prioridad a la, ¿cómo explicarlo? A la descripción objetiva. Es un narrador realista, no es un narrador hay narradores en tercera persona que se enfocan en describir según lo sienten, según ellos les parece. Son narradores muy intrusivos, se dice, ¿no? Pero no, el narrador del mundo sencillo de es un narrador típico, clásico, objetivo, positivista, que describe todo de manera científica y pormenorizada, evitando dar juicios de valor exagerados, evitando que su opinión sea la que se entienda, bueno, cuando transmite su opinión lo hace de una manera sutil, no evidente. ¿Ok? Tiene apreciaciones de la realidad, del personaje, recuerdos o sentimientos del personaje. Por ejemplo, cuando el Fiero Vázquez recuerda su pasado, es un narrador omnisciente que entra a la mente del personaje y es capaz de recordar a partir de la mente del personaje los hechos, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo de cómo el narrador, perdón, entra en los personajes. Muy bien, la siguiente diapositiva, acá tenemos dos momentos del narrador. El narrador más típico, lo normal es que narra en tercera persona, ¿no? El viejo tenía los ojos perdidos en la noche, vagando de estrella en estrella y a ratos los volvía hacia su mujer. Ya no era en la vida, era en la muerte, el rostro rugoso y el cuerpo exangüe, rodeados por una roja constelación de velas, estaban llenos de una definitiva serenidad, de un silencio sin límites. A este mutismo y esa paz trataban de llegar, rindiendo el debido homenaje al pasado, las voces y sollozos de Teresa, su clamor humano. La hija mayor tenía las greñas dolorosamente caídas sobre la faz cetrina. El rebozo desprendido permitía ver el pecho. Los grandes senos palpitaban temblorosamente bajo la blanca blusa. Bien, como ven, es una descripción objetiva con un castellano estándar, pulcro, limpio. Ese es el narrador, un narrador ajeno a la forma de hablar de los personajes, ajeno al dialecto del castellano de los personajes.
También es un narrador muy objetivo que no se enfoca en dar descripciones a partir de su parecer. Trata de reflejar la realidad tal cual es. Es un narrador típico de realismo. En otros momentos, el narrador asume una voz colectiva, narra en primera persona plural, desde el nosotros, pero no es lo común, más bien es una excepción que se ve muy, muy rara vez. Y aparte que no pierde su carácter omnisciente, porque al hacer eso un rato, solamente es como una especie de variación que trata de hacer protagónico al personaje colectivo Rumi, ¿ok? Pero no es que la mitad está como voz individual en tercera persona y la otra voz está en primera plural, no para nada. La primera plural es bastante marginal, ¿no? Se ve poco. Acá hay un ejemplo. Mientras avanza hacia Rumi, mientras muerde las últimas instancias de su sino, confesemos nosotros que hemos vacilado a menudo ante Rosendo Maki. Comenzando por de que decirle indio o darle el título de alcalde nos parece inadecuado por mucho que lo autorizase la costumbre. Algo de su poderosa personalidad no es abarcada por tales señas. No le pudimos anteponer el don, pues habría sido españolizarlo, ni designarlo a Mauta, porque con ello se nos fugaba de este tiempo. Al llamarlo Rosendo a secas, temblamos la falta de reverencia con ese acento de afectuosa familiaridad que es propio del trato que dan los narradores a todas las criaturas. Bien, entonces encontramos ahí un personaje colectivo de primera persona, justamente representando a la gente de Rumi. Recuerden que Rumi es como un personaje colectivo, tipo Fuente Ovejuna, todos a una. Primera persona singular. Bueno, en la novela no encontramos ese narrador, ¿no? No se utiliza el narrador. Narrador en primera, bueno, si quieres un ejemplo escrito, es cuando, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes te dice, estoy escribiéndolo ya. Me salió todo en mayúscula, qué feo. Un momento. Ahora sí. Ya. Por ejemplo, ¿no? Mi nombre es Lázaro de Tormes. Mi padre regentaba un molino cerca del río Tormes y mi madre, embarazada de mí, diole parto y parióme allí. Por eso yo me puedo llamar Lázaro de Tormes, porque nací junto al río Tormes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la primera persona singular. Se utiliza, por ejemplo, en Caballero Carmelo y también en el cuento, bueno, en Lazarillo de Tormes y también en el Caballero Carmelo, ¿no? Se utiliza en la primera persona. La diferencia es que en el Lazarillo es una primera persona protagonista y en el cuento El Caballero Carmelo es una primera persona testigo. Ah, no, Andrea, es solamente acostumbrarte, ¿no? Ahora en la novela El mundo es ancho y ajeno, como es un narrador en 99% tercera persona y cambia muy rara vez la voz colectiva, es fácil que practiques ahí. En La ciudad de los perros es donde hay un cambio de narrador más habitual, digamos, ¿no? Es más complicado. Muy bien, seguimos. Vamos ahora con, pues se demora en obtener, los registros de la habla. A ver, Fernando me está diciendo algo. Uy, llegó varias cosas de frente. Profesor, pero yo recuerdo que a veces Rosendo hablaba. Claro, va a haber partes en que Rosendo narra o algún personaje narra algo, ¿no? Pero son episodios muy breves y aparte se consideran más de diálogo, ¿no? Porque no es que hay un capítulo entero que está narrado por estos personajes. ¿Ya? Es normal que en los diálogos se hagan narraciones de hechos pasados. A ver, Andrea me dice, en La ciudad de los perros me mareo con los flashbacks. Bueno, Andrea, normalmente los flashbacks están separados de las otras partes por tres asteriscos, ¿no? O sea, le ponen como un capítulo aparte, un episodio aparte. Sería peor si estuviera mezclado entre párrafos, y eso lo hace Vargas Llosa en La Casa Verde.
mezcla los flashbacks con la historia principal de párrafo a párrafo. Y a veces dentro del mismo párrafo cambia de historia. O sea, eso ya es más complicado, ¿no? La ciudad de los perros todavía no es tan compleja. Todavía Vargas Llosa destaca, separa por episodios las diferentes, si es la historia principal o son los flashbacks. Entonces, no te sientas mal, más bien, alégrate de que esa novela no sea compleja. Fernando Canaza dice, ¿y era en primera? Claro, claro, está bien, ya lo expliqué, que es más se considera parte del diálogo, ¿no? Bueno, Andrea, un amigo me recomendó, cuando le comenté la dificultad de leer La Casa Verde, por ejemplo, me dijo, ¿por qué no lo marcas con plumón? Me dijo. Y yo le dije, jamás marcaría un libro, porque yo respeto mucho el libro. Y él me dijo, yo tengo varias ediciones de las mismas novelas, así que a una edición la sacrifico y la subrayo de diferentes colores para no perderme. Un amigo muy práctico, no creo que le sobre la plata. Y aparte es un amigo bibliófilo que ama los libros y que sabe todo de libros. Y bueno, yo no hago eso, ¿no? Yo prefiero hacer el esfuerzo mental. Es como jugar una partida de ajedrez difícil. Pero tú podrías, tal vez la parte más complejas, imprimirlas y subrayarlas, ¿no? Para que te acuerdes, o anotarlas, ¿no? Anotar quién habla acá, quién habla allá. Bien, sigamos. De la editorial. No, Fernando, claro, si es una pirata, ¿cómo te lo pasarán? Pues si es una editorial normal que tiene la edición correcta, se va a hacer según Vargas Llosa lo designó. Entonces ya, La Ciudad de los Perros no es tan compleja en realidad. Es más compleja La Casa Verde o Conversación en la Catedral. Esas son más complejas todavía. Ahí sí es difícil. Sí es difícil. A ver, vamos con registros de habla. Tenemos, como toda novela toda novela regionalista, una clara diferenciación entre el narrador que se expresa de manera culta, educada, y el personaje que es el oriundo o de la región, ¿no? El personaje oriundo de la región. Este personaje oriundo normalmente utiliza un dialecto del castellano vinculado a su zona. Por ejemplo, si son los llanos venezolanos, como los llaneros. Si son las selvas colombianas donde explotaban caucho, también según esa manera de hablar. Si es en Perú, va a ser el español andino. En el español andino hay español andino del norte, español andino del sur, ambos influenciados por el quechua. También el español andino del centro. Pero tanto el del norte como el del centro están influenciados por el quechua, pero normalmente ya no conviven con el quechua. O sea, el quechua ya no se habla, pero ha dejado su huella lingüística en el castellano de esa zona. En cambio, en la Sierra Sur, el castellano y el quechua conviven. Ambas son lenguas importantes y se influyen mutuamente y de manera notoria. ¿Ok? Entonces tenemos el habla del narrador no indígena. Es un narrador, repito, culto, que se expresa de manera estándar. Su lenguaje es diferente al de los lugareños. Conoce la realidad narrada. Es un nexo entre dos mundos, el del indígena y el del lector. Ya estaba allí, al fin, en un lado de la plaza, su propia habitación de adobe, con el techo aplastado por la noche. Un abigarrado grupo de indios había ante ella. La luz del corredor perfilaba sus siluetas y alargaba sus sombras. Las trémulas sombras se extendían por la plaza, inacabables, espectrales. Maki se abrió paso y los indios lo dejaron avanzar sin decirle nada. Me están preguntando. Ay, de la biblioteca de bolsillo. Si te han pasado los profesores de multichat, la edición está aprobada por la plana, así que no creo que haya problema. Ya está. Vamos ahora con el habla de los comuneros. El habla de los comuneros es un habla, pues, en castellano dialectal. Se nota bastante, ¿no? Esto, ¿por qué lo hacen? No, no vayan a pensar que el narrador lo hace, y me refiero al narrador para la voz enunciadora, ¿no? El narrador, también el autor, si podemos sacarlo del texto, no lo hace, no coloca este dialecto de castellano para burlarnos, para criticar o para presentarlos como seres inferiores. Lo hace para la verosimilitud, es decir, lograr el parecido con la realidad. ¿Ok? Ese es digamos, el motivo. No, no vayan a pensar que quieren humillar al indígena, burlarse de su forma de hablar. Bueno, este diálogo que vamos a leer, lo leo
Termino de leer y hasta eso espero que ya hayan colocado todos en el chat a qué episodio de la novela, en qué episodio de la novela se da, porque está bien fácil de recordar con el diálogo y bueno, yo sí me acuerdo, ¿ah? Así que si yo me acuerdo, también ustedes deben recordarlo. A ver, lo leo y vayan comentando en qué parte de la historia es, ¿no? Es, en qué momento ocurre este diálogo. A ver, lo voy leyendo. El Fiero Vázquez y Rosendo discutían, pero ya entregamos, el mismo Bismarck Ruiz ha firmado por nosotros, que deben saber que ese perro los ha traicionado. Ahí viene el abogado y él dice que pudo presentar apelación. Bueno, pero ponte que triunfáramos ahora. Vendrá tropa de línea y nos arrollará. Está fácil, ¿ah? Ya, bueno, se dieron cuenta cómo hablan ellos, es un dialecto de castellano del norte. Es muy curioso, ¿no? Que en la Sierra Norte y Centro el quechua es muy escaso, ya casi no se habla, pero ha dejado una huella lingüística muy fuerte. Yo noto eso en el castellano ancashino, en el castellano también de la región de Huancayo, de Tarma. Cuando he viajado por ahí, ellos hablan un castellano que tiene una manera de hablar, una forma de conjugar el verbo diferente, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué conjugan así? O sea, el subjuntivo por el indicativo, por ejemplo, ¿no? No conjugan el verbo de una manera regular. Y los profesores lingüistas de San Marco me explicaron que son las huellas del quechua que estuvo ahí, muy fuerte. Esto me hace recordar a cuando los glaciares se derriten y dejan huellas en la piedra donde habían estado asentados por millones de años, ¿no? Es igualito, el quechua ha dejado la marca en ese castellano, de la Sierra Norte y Sierra Sur. Perdón, Sierra Norte y Sierra Centro, perdón. A ver, ¿ya sacaron a frente con los de Amenábar? ¿En qué momento, pues, Fernando? ¿En qué momento? Ya, ¿en qué momento pasa eso? Sí se entiende, ¿no? Defenderse e irse, pero ¿qué momento es? O sea, tienes que decirme qué está pasando de manera en la historia, ¿no? Es como decir, se están mirando frente a frente. Ya, y puede ser cuando se van a pelear o cuando se van a declarar. O sea, tienes que decirme en qué momento están para que quede clara tu participación. Creo que lo tiene, solamente te falta verbalizarlo, ¿no? ¿Nadie más va a participar, solo Fernando? A ver, ¿nadie más se acuerda? ¿Han leído o no han leído la novela? A ver, ¿qué pasó? Se me están cayendo, ¿ah? Ya, tienes que decir que es cuando están siendo desalojados, se están retirando ya lejos del pueblo y llega el Fiero Vázquez y quiere a pelear y ellos dicen ya no. Y Álvaro Amenábar con Íñigo y el juez, todos ellos están en el pueblo verificando que han desalojado, no están frente a frente, ¿ah? Eso tenías que decir. No, el nombre del capítulo no era necesario, simplemente la situación en sí. No estaban frente a frente en ese momento, ¿ah? Bueno, Fernando, al menos lo has intentado, el resto se ha quedado calladito. Qué mala. Quiere decir que no han leído la novela muy bien, la han leído de manera superficial. Qué mal, muy mal. No te preocupes, Fernando, le pasa a los mejores. Sigamos. A ver, creo que con el examen de ayer se han dado cuenta lo importante que es leer la novela, ¿no? He visto que han puesto fragmentos de la novela, así como hacemos en las preguntas aquí en las clases. A ver qué están poniendo ahí. ¿Y alguien se está reivindicando todavía? Nada, Fernando no más está participando. Claro. Estaba en una falda, estaban yéndose, pues, Fernando, estaban yéndose. Y se veía ahí clarito cómo ellos hablaban con el Fiero Vázquez y eso fue un problema para después Rosendo Maki, ¿no? A ver, el tiempo de relato y el tiempo de la historia. Recordemos que el tiempo de la historia es como decir el tiempo del argumento, el tiempo normal, en qué tiempo tiene que pasar en nuestro argumento. En cambio, el tiempo del relato es un tiempo que se puede manipular y alterar respecto al de la historia. No siempre tiene que corresponder. Eso ya depende de cómo cómo plantea el relato el narrador de la historia, ¿no? El narrador. En este caso, como esta es una novela clásica, como les mencioné, muy inspirada en el realismo del siglo XIX, hay una correspondencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. O sea, no hay alteraciones del tiempo. Esto se ve en la ciudad de los perros, más bien, pero acá no. Hay un orden lógico y cronológico del tiempo. El inicio, el mal augurio de la culebra y el liderazgo de Maki.
alcalde de la comunidad campesina de Rumi. El liderazgo en el problema legal, ¿no? Desarrollo y nudo, problemas legales de la comunidad, duran algo más de 15 años, juicio de linderos, despojo, migración a Yanañahui, encarcelamiento y muerte maqui, empobrecimiento de la comunidad porque la vida es muy difícil. Desenlace, retorno a Rumi de Benito Castro, su participación en la vida comunal, su elección como alcalde y su liderazgo en defensa de las tierras. Y finalmente la destrucción de la comunidad. Digamos que en el orden, o sea, es como decir, si tú le pides a alguien que te resuma el mundo de ajeno, te lo va a contar así en ese orden. Y en ese mismo orden te lo relata la novela. Porque la novela podría alterar ese orden, no respetarlo, pero sí lo hace, sí lo respeta, ¿no? El orden normal. A ver, Fernando Canosa me dice, cuando le hablaba a los cerros, no entendí muy bien esa parte. No, yo recuerdo que en esa parte nunca entendió nada claro. Parecía que los cerros estaban guardando su respuesta, no querían decirle. Lo que también vemos ahí, por ejemplo, el tema de la culebra, en el tema de Nasha Shuru y su fracaso de intentar hechizar a Lora Amenábar, en el tema de la consulta que hace Rosendo a los cerros, como está mencionando Fernando Canaza, o también cuando Benito Castro les dice que deben de secar el pantano para sembrar. En esos episodios, lo que se nota bastante es que el narrador objetivo, el narrador positivista, como que censura estas actividades porque las considera signos de atraso, ¿no? Signos del arcaico, que es malo, porque no todo es bueno en Rumi, ¿no? También estas costumbres ancestrales que tienen superstición de por medio son mal vistas por el narrador y las critica de manera sutil. No, quizás, es correcto lo que dice Fernando. Ciro Alegría es un autor moderno, entonces él cree que las comunidades están muy bien, es un espacio idóneo, pero también deben modernizarse, ¿no? Pero obviamente respetando la propiedad comunal. Sí, él proponía eso, ¿no? No lo dice de manera explícita, pero se llega a entender, se llega a entender. Listo. Vamos ahora, me parece, con las preguntas. A ver, a ver. Ah, falta todavía esto. Y ahí, sí creo que... Ah, ya no. Las claves todavía no, no se emocionen, ¿ah? Las claves todavía no. Bien, vamos con... Antes de empezar a ver las preguntas, para ver si nos alcanza el tiempo de ver todas. Vamos aquí. Inicio. Y he allí, pues, al alcalde Rosendo Maki, que ha llegado a viejo a su turno. Ahora continúa sobre el Pedrón, a la orilla del Trigal, entregado a sus recuerdos. Su inmovilidad lo une a la roca y ambos parecen soldados en un monolito. Va cayendo la tarde y el sol toma un tinte dorado. Abajo, en el caserío, el vaquero Inocencio está encerrando los terneros y las madres lamentan con inquietos bramidos la separación. Una india de pollera colorada va por el senderillo que cruza la plaza. A ver, este es el inicio, ¿no? Que corresponde a la época de la comunidad campesina, su descripción positiva, de ahí va a llegar el momento terrible. Desarrollo y nudo. Los comuneros padecieron todos los tormentos del éxodo. No era un dolor del entendimiento solamente. Su carne misma sufría al tener que abandonar una tierra donde gateó y creció, donde amó con el espíritu y la naturaleza al sembrar y procrear, donde había esperado morir y reposar en el panteón, que guardaba los huesos de innumerables generaciones. Durante 2 días seguidos, hombres y mujeres y niños transportaron sus cosas del caserío a la meseta Yanañahui sobre los propios hombros y ayudados por los caballos, los asnos y hasta por los bueyes y vacas, que llevaban atados sujetos a las cornamentas. Muy bien, vamos con el desenlace. Por todos lados, menos por donde pueden rodar galgas, se generalizaba un combate sañudo y fiero, nutrido de desesperación. La metralla barre los roquedales, los mauseres aguzan su silbo después de un seco estampido, y toda la puna parece temblar con gran estremecimiento. El sol del mediodía se aploma sobre los encrespados picachos. En el caserío están solamente los enfermos, las mujeres y los niños.
Hasta los ancianos han marchado a los desfiladeros para arrojar su piedra esperanzada. Muy bien, este es el final en la lucha contra las huestes de Álvaro Amenábar, el ejército peruano también. Vamos ahora a revisar las preguntas. Ok, a ver, vamos a chequear, por favor. Todos tienen su separata a la mano, ¿no? Muy bien. Vamos entonces. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Si establecemos una comparación desde la teoría narratológica entre El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y las novelas del regionalismo, tales como Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, podemos afirmar que, ¿ven lo que les decía, no? Vamos, ¿cuál marcarían ustedes? ¿O cuál han marcado ya? A ver, lo leo de nuevo. Marquen la alternativa completa correctamente el siguiente enunciado. Si establecemos una comparación desde la teoría narratológica entre El mundo es ancho y ajeno y Decir Alegría y las novelas del regionalismo, tales como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, podemos afirmar que, ¿qué opinas? Es algo que he comentado inclusive, ¿no? En clase. ¿Están marcando, por favor, jóvenes? Bien, a ver. Tienen que participar todos. Está prohibido que haya alumnos que se mantengan al margen, ¿ah? A ver. Andrea, por favor. Ariana. Bueno, hay dos Arianas. Las dos Arianas, Lizarbe y Rojas, por favor. Lisette, Denilson, Diana. Diana ya marcó, muy bien. Fernando, Canaza, vamos, marca. Jennifer, Andrea, Matías, Valeria y Ximena Navarro Trinidad. Por favor, todos marquen en la pregunta 1. Nadie debe dejar de participar porque esta es una práctica que te ayuda a prepararte para el examen. ¿Está? Faltan todavía un montón. A ver, falta Ximena, Valeria, Matías, Jennifer, Fernando, Brisette y Ariana. Por favor, participen. Ok, veo que hay varios que no han participado. Espero que no vuelva a pasar. Ya, han marcado la gran mayoría la B. Y es correcto, porque tanto en la novela El mundo es ancho y ajeno como en Doña Bárbara se aprecia un narrador omnisciente con rasgos muy semejantes, sobre todo en su perspectiva acerca de la realidad representada. Así que es correcto. Qué bien. Vamos con la pregunta número 2. Por favor, todos deben participar. ¿Está bien? No hay excusa, quiero que todos participen. Voy a colocando la encuesta ya. Ya está. A ver, voy a leer la pregunta. Seleccione la alternativa correcta respecto a la verdad o falsedad de los enunciados referidos al siguiente fragmento. Por mucho tiempo se habló de que había guerra con Chile. Dice que Chile ganó y se fue, y nadie supo más de él. Los comuneros no vieron la guerra porque por esos lados nunca llegó. En una oportunidad se alcanzó a saber que pasaba cerca un general Cáceres, militarazo de mucha bala con su gente. También se supo que se encontró con Chile en la pampa de Huamachuco, y ahí hubo una pelea fiera en la que perdió Cáceres. Bien, tenemos 4 enunciados ahí para indicar la verdad y falsedad de ellos. Primer enunciado. Es un fragmento narrado en primera persona por Benito Castro. 2. El narrador expone recuerdos desde la perspectiva de los comuneros. 3. Se critica la falta de conocimiento histórico de los habitantes de Rumi. 4. La narración permite apreciar el dialecto del castellano propio del Ande. Bien, ahora sí, por favor, a marcar. Ahora todos deben participar. Está prohibido que... No voy a dar la clave hasta que participen todos, por favor.
Bien, a ver qué faltó acá. A ver, Andrea Saavedra, Diana Coronel, Jennifer Andrea y Ximena. Ximena, por favor. A ver qué está pasando. Profe, ¿podría ser el precursor del indigenismo? Bueno, en un sentido social, político, podemos especular muchas cosas mientras un especialista no tome la palabra, ¿ya? Pero en un término literario no, porque Cáceres no escribió obras y acá estamos en literatura. Porque yo les dije en la clase de indigenismo que si hablábamos de indigenistas, gente que estaba a favor del indio desde la época de la conquista, en la colonia, en la emancipación, hubo indigenistas, ¿no? Pero, o precursores, ¿no? Pero esos eran, claro, sobre textos, estoy hablando, ¿no? Pero no hablamos de gente política. Cáceres o Manuel Gómez Prada, en su época también pudieron darle una prioridad, porque Cáceres hizo la campaña en la Breña a partir de, bueno, más que indígenas, campesinos, ¿sabes? Porque en la Sierra Centro hay mucho mestizaje y los campesinos no, eran mestizos, no tanto indígenas, ¿no? Pero esos son temas ya de otro curso, pues, Javier, no de mi curso de literatura. A ver, ¿cómo va la encuesta? Falta que vote Jennifer y Ximena. Si ellas votan, damos la clave. Nada, no sé, se hacen de rogar las chicas. Ajá, solamente falta Ximena. Ximena Navarro Trinidad, por favor. Y miren, es muy interesante el resultado, ya lo doy de una vez. Miren, ha sido parejito, se han marcado. ¿Cuál es la clave entonces? Está muy en duda están ustedes. A ver, vamos a ellos. Primero, ¿qué pasó? Están comentando. Siempre me asusta ese sonido. Le voy a bajar el volumen para que no me asuste. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Empate, dice Andrea. Ah, sí, pues, empate, ¿no? Empate técnico. Estamos ahí con el narrador, ¿no? Ya. Primero, es un fragmento narrado en tercera persona por el narrador omnisciente. ¿Está bien? Ahora, profe, pero ¿por qué no está en primera? No está en primera. Está narrado en narrado omnisciente, pero el omnisciente toma la voz, ¿no es cierto?, de, digamos, la comunidad de Rumi, los comuneros, como que en un momento toma la voz de los comuneros, toma, perdón, no la voz, sino su manera de hablar, ¿ya? Digamos que expone el conocimiento histórico a partir de la memoria y la oralidad de los habitantes de Rumi, ¿no? Entonces, eso es, tenemos un narrador en tercera persona que está tomando por un momento que recuerdan los comuneros ese episodio histórico. Recuerdo que eso está vinculado con Benito Castro, ¿no? Porque uno de los soldados desertores de esta guerra es uno de los que llega al pueblo y se convierte en el papá de Benito Castro, ¿no? Bien, el narrador expone recuerdo desde la perspectiva de los comuneros. Eso es correcto, eso es esa es la verdad, ¿no? La 3, expone el conocimiento histórico a partir de la memoria. Ese es falso, entonces, ¿por qué? Se critica la falta de conocimiento histórico de Rumi, pues justamente no se está criticando eso. Se está simplemente reproduciendo cómo es que recuerdan ellos la historia. ¿Ok? No es una crítica. Y finalmente, la narración permite apreciar el dialecto del castellano propio del Ande. Esto se aprecia, por ejemplo, en la expresión dice que ganó Chile. Dice que Chile ganó, no dice que Chile, o sea, dice que Chile ganó, ¿no? En el quechua, el verbo se hace así, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, anoche tocó puerta. ¿Tocó puerta? ¿Cómo que? ¿Quién tocó? No sé, tocó. ¿Quién tocó? No sé, pero tocó. O sea, en quechua tú dices tocó puerta, no dices tocaron. Entonces también acá están diciendo, dice que Chile ganó. No dice, dicen en plural, sino dice que Chile ganó. Entonces, esa es una manera de hablar en castellano, pero con mucha influencia quechua. El verbo está conjugado de una manera como se conjuga en el quechua. Ya, así que es un castellano propio del Ande. Así que la clave es la A. Increíble. Y me parece que la A es la que menos puntos tuvo. A ver, veamos. ¿Dónde está la A? Ahí está. La A tuvo menos puntos que las demás. Esta pregunta ha sido muy interesante, ¿ah? Claro que no ha sido una pregunta fácil, también no se sientan mal, se han fallado, porque está parejito, miren, qué interesante esta pregunta, muy interesante.
Vamos ahora con la pregunta número 3. A ver, lo bueno es que participaron casi todos, ¿no? O sea, faltó solamente una alumna que no participó, qué pena. Pero estuvo muy bien que todos participen. Ya vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 3. El fiero decidió explicarse por fin y lo hizo con voz calmada, lenta, potente. Tenía un firme acento de seguridad y el fiero así rogara, así clamara, así explicara, estaba siempre como ordenando con ella, o sea, con su voz, se supone. Don Rosendo, la verdad, lo que usted dice es bueno, pero ¿quién parió desbocado si no es el barranco por donde se despeña? Acepto también la fuerza. En tal caso necesita el perdón. ¿Quién perdona? ¿Quién tiene una onza de perdón para darlo al pobre que la necesita? Ustedes dirán que la comunidad, pero la comunidad está sola. De acuerdo al fragmento citado de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. En esta novela es perceptible el uso de dos registros porque el narrador, a ver qué marcamos ahí. Fernando me dice del disque. Bueno, ahí dice decía dis, separado, no junto. Ahí está, ¿no? Disque, separado, no junto, no sé, creo que el disque junto se usa en Centroamérica. Pero normal, no tendría por qué complicar tanto esto. Puede ocurrir coincidencias lingüísticas. Puede ocurrir, no es imposible. Bien, ¿cómo vamos con la votación? ¿A quién falta? A ver. Faltan varios. A ver, Ximena, por favor, vota. Ajá, por fin. Mariesol o Mariasol, Javier Esquivel y Javier Quito, los Javier no están participando. Fernando Canaza participa, Diana y Brisset. Ah, ya, Brisset Zulema, Fernando Canaza y los Javier. Vamos, jóvenes. Veo que se están yendo por una de las opciones. Pero creo que no es la correcta. Ok. Falta Brisset, Fernando Canaza, Javier Quito. A ver, faltan tres. Brisset, solamente falta Javier Quito y Fernando Canaza. Por favor, Fernando, participa también ahí. Vamos. Fernando. Javier Quito. A ver, Javier Quito, por favor, solo faltas tú. Y solamente tú. Ajá, muy bien, por fin, todos participaron. Pero qué pena que se equivocaron, ya. Este, vamos a ver la clave. En esta novela es perceptible el uso de dos registros porque el narrador, a ver, convence al lector que el indígena necesita educación. Mal, esa no es. No es la intención de Ciro Alegría esto, y su narrador tampoco expone esa idea. Nunca menciona que el indio es un maleducado ignorante que hay que, al menos no en el habla, sino tal vez en las creencias, ¿no? Pero no en el habla. Así que eso no se nota. Refleja los problemas que hay en la comunidad de Rumi. ¿Por qué hay dos registros? No se va a reflejar ningún problema. Eso no lo entendía y me parece que es la más votada. ¿Por qué han votado por la BEA? Cuéntenme, ¿qué pasó? La C, a ver, evidente que el indio aún vive muy alejado de la ciudad. Bueno, aunque viviese en la ciudad, normalmente hablaría así, ¿no? ¿Por qué no? Demuestra el gran conocimiento que posee de la realidad. A ver, claro. Lo que pasa es que el narrador cuenta la historia reproduciendo los diálogos de los personajes y por lo tanto es un narrador que conoce perfectamente la manera de hablar del dialecto de esa región. Así que así demuestra su conocimiento de la realidad. Así que es dedo. Ciro Alegría, que es el autor que crea el narrador, emplea dos registros de habla en sus novelas para demostrar que tiene pleno conocimiento del mundo que retrata, como el de la comunidad de Rumi. Así que la opción era dedo. Qué pena que fallaron, jóvenes. Qué pena. Vamos ahora con la siguiente
que es la número 4. A ver, pregunta 4. Completa el siguiente enunciado con respecto a la novela El mundo Sancho y ajeno. El narrador de Los comuneros de Rumi, sin embargo, se distancia. Ya está. A ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 4? Todos participan, por favor. Recuerda que si fallas, es mejor, porque cuando fallas te da cólera haber fallado y después te entiendes mejor por qué te equivocaste y luego ya no vas a volver a fallar cuando te pregunten algo parecido. Es igual a cuando te enseñan a jugar ajedrez y tu profesor te gana haciéndote ver tus defectos, por supuesto. Se supone que la próxima vez no te vas a equivocar igual, ¿no? Se supone. Bueno, vamos, solamente han votado 6, han marcado 7, 8 de 20 alumnos, mucho, mucho, falta bastante. A ver, vamos. Muy bien, ya están votando bastantes, pero faltan igual. Por ejemplo, falta Sina, Matías, Félix, Brisset y Ariana. Ahora solamente faltan Matías y Brisset. A ver, Matías y Brisset, ya no demoren más, marquen. Matías, por favor, marca, solo faltas tú. Bien, ahí están los resultados. Vemos que la C es la que ha predominado y es correcta, muy bien. El narrador empatiza con los ideales de los comuneros de Rumi, sin embargo se distancia por su racionalista. El narrador en la novela se muestra solidaridad con la comunidad rumí ante los conflictos que atraviesa, sin embargo toma distancia de sus creencias ancestrales, puesto que en él predomina la conciencia racionalista positivista. Muy bien, joven, acá lo hicieron muy bien. Bueno, algunos, no todos, lo hicieron bien. La mayoría falló. Bueno, sí. Bien, vamos con la pregunta 5. Taita, taita, dijo con acento nasal, congestionada, la cara terrosa. He preguntado a la coca. El cesto cae en la vara de Palisandro cuando se mienta las tierras de la comunidad. Es malo, taita. He preguntado de otros modos a la coca y habla malo, amarga también. En relación con el fragmento citado del mundo sancho y ajeno, podemos afirmar que lo dicho por Nasha Shuro refleja que los personajes indígenas poseen creencias y costumbres ancestrales y... ¿Cuál es la clave en las 5? Y, jóvenes, a cargo ustedes. Muy bien, han votado ya varios, pero faltan todavía. Brisset, por favor, vota. Claudia. Ajá, Matías. A ver, faltan Matías, Félix y Brisset. Solamente 3 alumnos faltan. Por favor, voten. Bien, a ver. Tenemos entonces que la opción B ha sido la más marcada. Muy bien, han acertado. Y emplean un modo de hablar que difiere del narrador. A través de Nasha Shuro se demuestra que los comuneros poseen un horizonte cultural totalmente distinto al del narrador, ya que ella sabe de la práctica mítica de la coca, así como su poder de adivinación. Esto es expresado a través de un modo de hablar que es muy distinto al empleado por el narrador. Así que la opción es con B de Brahma. Muy bien, jóvenes, lo han hecho bien. La mayoría, no todos, ¿ah? Pero esta vez más acertaron que los que fallaron. Seguimos. La pregunta 6. Septiembre creció y pasó con nubes y recelos. Octubre llegó agitando su ventarrón cambiante, con súbitas olas de frío y terrales remolineantes por la plaza, las lomas y los caminos.
Entre las tejas y los aleros prolongaba un amenazante rezongo, extendía y agitaba como banderolas los ponchos y las amplias polleras de los caminantes, tronchaba gajos nuevos y arrancaba hojas. En el fragmento citado de Mundo Sancho y Ajeno se puede notar que el narrador, además de describir el paisaje, formula el paso del tiempo de manera cronológica. Esta afirmación se verifica en la cita por alusión al... A ver, ¿cómo se ve a verificar? Por favor, participen. Bien. Bueno, casi todos se están decantando por dos opciones, la A y la B bastante. Y sí, una de esas es, pero ¿cuál? A ver, bueno, casi todos han marcado la A o la B, qué interesante. La clave es la A, ¿ok? El tiempo cronológico es posible de observar en el fragmento por la alusión a los meses septiembre, octubre, ¿no es cierto? Porque es en el orden correcto, cronológico. Bien, creo que ya no me alcanza el tiempo, o sí, no me han dicho nada ya. La tomaré como que me alcanza. Así que vamos con la pregunta 7. Benito despertó la mañana siguiente con la impresión de haber vivido mucho en los dos últimos días. Él también, a su modo y en el espacio de unas horas, sufrió el éxodo, revivió los años de lucha, compartió las incertidumbres y las penas, y por último se afirmó en la fuerza creadora de la Tierra. En relación con el tiempo de la historia referido en el fragmento antes citado, es posible afirmar que Benito Castro, a ver, ¿cuál es la clave aquí, jóvenes? En la 7. Un momento, a ver, en la 7. Vamos ahí todos. Rapidito, ya no hay mucho tiempo. ¿Qué marcamos en la 7? Tenemos el tiempo, ¿no? Bien. Ha estado muy diversa la clave y vamos a ver las claves completas, ¿ya? Ahí está. Pues alguien apuntó, ahí la tiene. Muy bien. Ahora cerramos con la última parte que es la encuesta docente, ¿ya? Eso es lo último que me piden. Ahí está la encuesta, por favor. Es el voy a marcar una clave no, alternativa, es la encuesta docente, por favor. No se van a confundir, jóvenes. Ya está, la encuesta docente. Ahora sí. Bien, como ya tengo que retirarme porque tiene que entrar otro profesor, les aconsejo nada más, tienen dudas sobre las claves o sobre las preguntas que dieron en el examen, pueden indicarlas. Sí, pueden indicarlas con el multichat. En el multichat, por favor, apóyense para esas dudas. Yo me retiro. Hasta luego.